Entonces este primer taller pues se llama funciones y procesos. La idea es que utilicen recursión de cola, ¿cierto? En el caso de buscar el máximo de una lista de enteros, ¿sí? Pues van a utilizar recursión de cola. ¿Cuál es la tarea? Ustedes tienen una lista que contiene enteros. Va a haber una función que le va a devolver a usted el máximo y otra función que le va a devolver el mínimo. Se van a asumir que los enteros son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Y la idea es que utilicen recursión de cola. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí hay un error, esto va junto, ¿no? Más lin, esto va aquí junto. Y hay uno que es el de las torres de Hanoi. El de las torres de Hanoi básicamente consiste en 3 varillas. Y usted tiene unos discos que están apilados de mayor a menor radio. El mayor está más abajo. ¿Cuáles son las reglas? Usted solo puede hacer un movimiento de un disco a la vez. Y número 2, debajo de un disco de tamaño R no puede haber un disco de menor tamaño. ¿Estamos allí? ¿Qué pasa? La idea es que ustedes indiquen, muchachos, el número de movimientos que ustedes van a indicar qué movimientos hay que hacer en el óptimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes tienen una tupla que sería T1, T2, T3. Estos representan los identificadores de las varillas y devuelve una lista de movimientos donde el movimiento es una pareja A, B, donde AB pertenece a T1, T2, T3. ¿Qué significa? Mover de disco 1 a disco 2, o de disco 1 a disco 3, o de disco 2 a disco 1, o de disco 3 a disco 1. ¿Sí me entienden allí? Indicando que mueva desde lo alto de la varilla. O sea, son 3 enteros que ingresan, ¿cierto? Son 3 enteros que ingresan y deben devolver una lista de parejas. Sería una lista de elementos de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí me faltó. Bueno, yo se los coloco ahorita que había un ejemplo chiquito. Había un ejemplo chiquito de cómo esto funcionaba. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que ustedes invoquen la función, ¿cierto? El n, ¿cierto? Es el número de discos que hay, ¿sí? ¿Sí me siguen allí? Ustedes siempre van a tener las 3 varillas y el n es el número de discos. ¿Qué va a pasar? Ustedes deben devolver una lista de movimientos, ¿sí? Esta lista de movimientos va a indicar cómo puedo pasar n discos del primero hasta el tercero, ¿sí? Utilizando la segunda como intermediaria. Me imagino en discretas 2 vieron el ejemplo de las torres de Hanoi para ver recursión. La recursión es 2 veces tn menos 1 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí no les estoy exigiendo recursión de cola, ¿sí? Aunque se podría, porque es un solo llamado recursivo, pero no les estoy exigiendo recursión de cola acá, sino recursión normal. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, eso recibe el n y eso va a devolver una lista de movimientos. O sea, los movimientos que usted tiene que hacer para pasar los discos de la varilla 1 a la varilla 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí me faltó un ejemplo que yo se los voy a colocar. ¿Y cuál es la estructura del taller? Hay un informe y está el código. El informe va a ir en formato PDF. Se castiga si no lo hacen así. Y este informe debe contener la información solicitada en el enunciado. Entonces, el informe va a tener 3 partes. Informe de procesos, que va a ser debugueo, de cómo van ejecutándose las cosas. O sea, capturas de pantalla del debugueo. Va a ser el informe de corrección, que ahorita les vamos a ver el formato. Y finalmente unas conclusiones. Utilizar un formato sencillo y colocar los nombres completos y códigos. Son hasta de grupos de 3. El informe de procesos genera un ejemplo para cada ejercicio y muestra cómo se comporta el proceso generado para cada uno de los programas. Para ello debe mostrar la pila de llamados que se genera en cada caso y cómo se va desplegando la pila de llamados a medida que se resuelve el problema. Aquí se recomienda utilizar el debug. Y usa ejemplos con valores pequeños, naturalmente.
pero no triviales, ¿sí? Un valor trivial es que pues, no genera pila de llamados. Entonces, por ejemplo, en buscar el máximo podría ser una lista de tamaño 3 o de tamaño 4. En torres de Hanoi bastaría con usar n igual a 3 o n igual a 4. No lo pongan más allá porque ya es demasiado. N igual a 2 es muy básico y n igual a 1 pues es el caso básico. ¿Qué movimiento usted necesita hacer cuando tiene un solo disco? De 1 a 3, ya, un solo movimiento. ¿Me siguen ahí? Entonces eso. Entonces tiene la argumentación sobre la corrección para cada uno. Más link, más it, movimientos de torre de Hanoi y torres de Hanoi, argumente de por qué es correcta. Utilice inducción o inducción estructural donde lo vea pertinente. Ustedes se acuerdan de inducción matemática, ¿no? Discretas 1. Bueno, ahí se acordarán de eso. Y estas argumentaciones las consigna en el informe. Entonces yo voy a calificar esa parte. Y los casos de prueba que les voy a pedir es que hagan ustedes mismos las pruebas de software y deben ser al menos 5 por función. ¿Dónde hacen esas pruebas de software? En el código. ¿Vale? No pueden ser casos triviales. Pues obvio porque un caso trivial no vale la pena. Pueden ser casos pequeños, da igual, pero pues para el código pueden poner casos grandes, casos pequeños, es indiferente. Pero ustedes mismos van a hacer las condiciones, las pruebas de software. Las condiciones de entrega. La entrega al máximo el 16 de septiembre a las 6 de la tarde. Se aplicará una penalización de 0.15 por hora o fracción de retraso. Si se entrega a partir de las 18 horas, entonces la nota máxima será de 4.85. Si se entrega a partir de las 7 de la noche, la nota máxima será 4.7 y así sucesivamente. Los estudiantes deben inscribirse en un grupo en el campus virtual, ¿sí? La entrega es por grupos, ¿sí? Máximo 3 personas por grupo. No hacerlo implica cero la nota en el taller. Debe hacerse un fork de ese repositorio. ¿Por qué? Porque tiene la estructura del proyecto que usted necesita modificar. Debe entregar un enlace de su repositorio en el campus virtual. Asegurarse que sea público o agregarme como colaborador para poderlo ver. La fecha del último commit debe ser antes del cierre indicado por el docente. Si no, pues se aplica la penalización de acuerdo a la fecha del último commit. E incluya el informe en la raíz del repositorio. No me lo pongan escondido, en la raíz. Que yo sencillamente lo veo y pueda hacer clic y verlo. ¿Estamos? Porque hay gente que me lo ha colocado en las carpetas de adentro y pues complicado pues adivinar cómo ustedes lo pensaron. Y el docente puede requerir que se sustente. Bueno, el docente verificará con herramientas antiplagio la originalidad de los talleres entregados. Como ustedes me van a entregar sus repositorios, pues yo voy a hacer un clone masivo y ejecuto la herramienta. Si encuentro plagio, pues no es que lo vaya a poner 0 de 1, sino que sí o sí lo voy a poner a defender eso. Entonces, yo puedo requerir, la pongo como que la puedo requerir que sustente el taller, ¿sí? Puedo ponerles un ejercicio en clase y mientras hacen el ejercicio pueden sustentarlo. O sea, los talleres, la idea mía es sustentarlos, pero no me comprometo a sustentarlos porque eso depende del tiempo del curso. Si me da, lo hago, si no me da, pues sencillamente no lo hago. En los casos donde intente cosas raras, pues sí van a tener que indicar. Entonces, ¿qué pasa? La nota del taller es individual en ese caso y es entre 0 y 1, la cual se multiplica por la nota grupal. Eso depende de cómo cada uno defienda lo que se hizo. Puedo requerir modificaciones sobre el código o debugueo. Ustedes deben estar listos para eso. Y yo pida debugueo. Debugueo es que ejecutamos y bueno, ¿por qué esta función está tomando este valor? Explíquenme por qué. Debe haber un entendimiento. O bien modificaciones sobre el código para que estén listos. Entonces, por ejemplo, si usted obtiene 0.5 su nota de grupo y la nota de grupo es 5, pues ¿cuál será su nota de taller? 2.5. Misma regla aplica sobre el proyecto final. Y aquí están las rúbricas de evaluación. Hay unas rúbricas de cumplir o no cumplir. Cada una da 10 puntos. El proyecto está en formato PDF disponible en la raíz del proyecto. Cumple 0, no cumple 10. El proyecto es un for indicado por el docente, no cumple 0, cumple 10. ¿Por qué pido for? Para que conserven la estructura que yo les he proporcionado. Y el informe tiene los nombres completos y códigos de los estudiantes, cumple o no cumple. Rúbricas de evaluación, tipo de recursión. Obviamente en la recursión de cola se les va a pedir hacer en el primer punto, en el segundo punto es recursión normal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay una cosa acá. El taller debe entregarse en su totalidad. En caso de que no entregue algún punto o este no es funcional, es decir, que no sirve, máximo se asignará a nivel 1 en la rúbrica de evaluación. Pues obviamente debe entregar el taller completo.
Entonces, primero este tipo de recursión utiliza tail recursion, eso solo sería en el primer punto. En el segundo punto, pues pueden utilizar recursión lineal, sino que el acumulador en la segunda recursión es fácilmente desbordable, va a dar una lista muy grande. Lo otro es que deben utilizar recursión, no se acepta maps, no se acepta match, no se acepta otra cosa. ¿Listo? Entonces, si lo van a hacer en el Copilot, por favor indicarle que debe ser recursión. ¿Listo? Bien. Entonces, miren, no se utiliza una estrategia diferente a la recursión para resolver el problema. ¿Estamos? En caso de no utilizar recursión, pues se les va a tirar a nivel 1. ¿Sí? Entonces, nivel 1 pues es 5 puntos de posibles 15. Luego de esto, informe de proceso. Muestra claramente, pueden utilizar capturas de pantalla, pueden hacerlo a pie y ponerlo como quieran. Informe de corrección. Argumento utilizando notación matemática para demostrar que los algoritmos implementados son correctos. Muestra cómo son los llamados. La notación es correcta y clara. Y ahorita les muestro un ejemplo. Y los casos de prueba, que sería, incluyen en el código 5 ejemplos para cada punto del taller como pruebas de software. Estas se ejecutan al construir el proyecto y son casos significativos, es decir, no triviales. Ahora, si usted quiere poner listas de un elemento en cualquier caso, hágalo. Pero si yo hago otra prueba y le falla, pues hagan pruebas significativas. O sea, que ustedes estén seguros de que el código funciona correctamente. O sea, yo no les estoy exigiendo. Pueden poner listas de tamaño 1, pueden poner Fibonacci, pueden poner torres de Hanoi súper pequeñitos si quieren. Pero la recomendación es que hagan casos significativos. ¿Para qué se busca con eso? Para que ustedes no tengan problemas con las pruebas. O sea, con las pruebas reales y con la revisión. Porque en la revisión yo puedo poner mis propios ejemplos. Para mí es muy sencillo. Yo tengo mi prueba de software. Sencillamente copio, pego y la coloco ahí en su prueba. Y ya. ¿Estamos, muchachos? Digo que no vayan a tener eso. En total se pueden obtener 60 puntos. Y la nota es el total de puntos dividido 90 por 5. O sea, lo que sacan en la rúbrica por 5 se ha ponderado, pero si se sustenta, entonces se multiplica por la nota grupal. ¿Ahí quedó claro lo que toca hacer? Bueno, el siguiente es el informe de corrección. El informe de corrección, que yo lo tengo por acá, ese está ya disponible también. Bueno, este me lo facilitó el profesor de Cali, que llama Juan Francisco. Entonces, ¿qué pasa? Hay una argumentación sobre la corrección de programas. Ahí por favor utilicen el editor de ecuaciones de su Word o lo que quieran. Yo recomiendo LaTeX porque es mucho más sencillo una vez que uno entiende. Entonces, sea A, B, una función y A un conjunto definido recursivamente, recordar la definición de matemáticas discretas 1, como por ejemplo los naturales o listas de listas, sea PF, un programa recursivo lineal o en árbol, desarrollado en escala o en cualquier lenguaje de programación hecho para calcular F, sea PF A de A que devuelve B. A pertenece al conjunto A y la función me devuelve el conjunto B. Cambia A por enteros, B por enteros. Y ahí ya le suena la flauta. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿cómo podemos argumentar que P de F siempre, o sea, cómo podemos argumentar de que F es una función que me lleva los elementos de A hacia B? Entonces, debemos de comprobar que para todo elemento A perteneciente al conjunto A, entonces aplicar la función es igual que aplicar la función a los elementos de A. Entonces, ustedes tienen que demostrar que se cumple pues con ese conjunto definido recursivamente. Entonces, pues no natural es utilizar inducción estructural, matemáticas discretas 1. En términos prácticos, esto es demostrar que para cada valor básico de A se tiene que aplicar la función en A, es lo mismo que aplicar la función al mismo elemento del conjunto A. O sea que esto es equivalente. Para cada valor de A pertenece a construido recursivamente a partir de otro valor, o sea, una prima perteneciente a, se tiene que ese elemento pues nos lleva a f' de A, que es lo mismo que aplicar la función de A. Esta es la hipótesis de inducción. ¿Qué quiere decir? Que la función programada en cualquier elemento de A va a darnos el mismo conjunto, el mismo elemento en B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es comprobar matemáticamente. Por ejemplo, la suma, ¿sí? Usted sabe que usted tiene un 2 en A. ¿Qué me va a devolver en B? Bueno, sumar 1, 2. ¿Y qué me va a devolver en B? 3. Si usted tiene un 4, ¿qué le va a devolver en B? 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso matemáticamente lo sabemos.
Eso toca demostrarlo ¿a dónde? A nivel de codificación. Entonces voy a repasar un poco lo que vieron en discretas 1. Entonces aquí hay un ejemplo de un Fibonacci factorial recursivo. El factorial es una función que toma elementos naturales y lo transforma en otro elemento perteneciente al conjunto de los números naturales. Entonces, aquí está la definición de eso. Entonces, ¿qué pasa? Este recibe un entero. Si n es igual a 0, devuelve 1. Y en otro caso devuelve n por f de n menos 1. Tenemos que demostrar que la evaluación pf de n, o sea, la función factorial evaluada en n, pues ¿qué me va a devolver? N factorial. Hipótesis inductiva, o sea, caso base, para n igual a 0. Si es igual a 0, entonces me va a devolver ¿qué? 1. ¿Y qué se espera? 1. Entonces el caso base es correcto. ¿Me siguen ahí? O sea, el caso base siempre va a ser en la terminación de la recursión. Entonces, ¿qué me dice el código? Vea, si n es igual a 0, ¿qué te voy a devolver? 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como se devuelve 1, ¿qué esperamos matemáticamente del factorial de 0? Que sea 1. Entonces el caso base es correcto. ¿Sí lo pillan ahí? Matemáticamente yo espero que el factorial de 0 sea 1. Al evaluar la función en 0, pues ¿qué va a pasar? Usted reemplaza sencillamente el n por 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Entonces, ¿qué retorna? 1. El caso base es inmediato. Ahora viene el caso inductivo o caso recursivo. Entonces, para n igual a k más 1, para k mayor o igual que 0, entonces yo tengo que demostrar que si la función evaluada en k me devuelve k factorial, que es lo que está acá, entonces k más 1, ¿qué me tiene que devolver? K más 1 factorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de la hipótesis inductiva? Si funciona para p de n, tiene que funcionar para p de n más 1. Matemáticas discretas 1. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Evaluamos la función en k más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al evaluar la función en k más 1, pues examinando el código, ¿qué va a pasar? Cambien n por k más 1. ¿Me va a dar k más 1 es igual a 0? No. Entonces, ¿qué me va a hacer? Llamado recursivo. Va a dar k más 1 por la función evaluada en k. ¿Estamos de acuerdo? Cambien n por k más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me está dando, miren, k más 1 por pdf de k. Y me da, y yo, como estoy en la hipótesis inductiva, yo sé que pdf de k, ¿qué me tiene que devolver? Por hipótesis inductiva. K factorial. ¿Sí? Esa es la hipótesis inductiva. Recuerden que en la hipótesis inductiva, por allá recordando discretas 1, ustedes asumen que P de n es cierto. Entonces, P de n, ¿qué le está diciendo? Que P de n es igual a n factorial. O K factorial, la el que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo por eso digo que esto es K factorial. Ahora, por definición matemática, K más 1 por K factorial aquí es igual. Definición matemática. Pues a K factorial. ¿Cuánto es 5? Bueno, ¿cuánto es 6 por 5 factorial? 6 factorial. ¿Por qué? Da 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora, si lo multiplico por 6, pues ¿qué me va a dar? 6 factorial. Tienen que acordarse de desempolvar esos viejitos de por allá discretas 1. Entonces aquí he concluido que efectivamente pdf de n me va a volver n factorial. Porque lo demostré por caso base y por caso inductivo. Ahora, el máximo de una lista. Es una función que recibe una lista de enteros o una colección y me devuelve un entero. Entonces, miren acá. Esta es la función. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí hay un error. Aquí debería ser más lin. Ah, bueno, va a volver el máximo entre más lin de tail y l hit. ¿Estamos de acuerdo? No, ahí está bien. ¿Estamos de acuerdo? Ese busca el máximo en una lista de forma recursiva. Bueno, la solución no es elegante, pero es recursiva. Ahora bien, me dice, tratar de demostrar. Tenemos
para todo n perteneciente a los naturales, incluido el 0, que tenemos que PF es una lista, sería lo mismo que aplicar la función a la lista. El caso base. ¿Cuál es el caso base de buscar el máximo o el mínimo en una lista? Matemáticas discretas 1. Muchachos, una lista de un elemento, ¿cuál es su máximo? Pues el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pues es el mismo. Ahora, se hace acá el reemplazo y me va a dar me dice que es la cabeza, ¿sí? Pues lo que me está diciendo acá. Si la cola es vacía, entonces ¿qué devuelvo? La cabeza. ¿Y qué me dice el teorema? Que una lista de un solo elemento, ¿cuál es su máximo? El elemento. Entonces aquí se está demostrando eso. Ahora el caso inductivo. Entonces, muchachos, bueno, aquí tengo que corregir que esto... Pues aquí falta una paréntesis. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a hacer el máximo entre el resto y ¿qué? Y el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, hay dos posibilidades. Que el máximo esté dentro del resto o que el máximo sea el elemento. ¿Sí? Entonces sucede que B va a ser mayor o igual que A1. ¿Me siguen acá? Y B va a ser el resultado de obtener el máximo sobre el resto de la lista. ¿Sí? Porque a la larga cuando usted evalúa esto, pues ¿qué le va a devolver? Un elemento, que es el máximo de esa sublista. ¿Me siguen allí? O sea, ustedes tienen la lista, por ejemplo, tienen esta lista. 5, 7, 9, 11, 2, 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué le dice la recursión? ¿Qué es el máximo entre quién? ¿Entre 5 y quién? ¿F de quién? ¿De la lista de quién? 7, 9, 11, 2, 1. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso así está funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, este viene siendo A. Y ahora, el resultado de F de eso, ¿qué va a ser? Pues va a ser máximo también. Máximo de 7, pero a la larga eso que me va a volver cuando ya procese todo eso. Eso me va a volver un número. Pues que sabemos que va a ser el 11. ¿Sí? Entonces, si pillan acá, este es el A y este es el B. Porque a la larga la función después de ejecutarla me va a volver un valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que llegan acá. Entonces, ¿qué digo? Sí, muchachos, es B si B es mayor o igual que A1. O si es A1, si A1 es mayor o igual que B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Si este es el máximo, ¿qué va a devolver? Si este es mayor que este resultado que hay acá, ¿qué podemos decir? Que el mayor es A. Y si este es mayor que este, ¿qué podemos decir? Que el máximo es B, que es el resultado de llamar F. ¿Estamos ahí? O sea, esa es la premisa. ¿Me siguen allí? Igual pues van a tener que pelear con eso. ¿Sí lo pillan ahí? Entonces, aquí ya se les hizo el del punto del máximo. El del taller. ¿Me siguen allí? Muchachos, sencillamente en un solo llamado recursivo. Usted sabe que este señor, F de lis de A1 a A2 va a devolver un valor. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la recursión? La recursión le dice a usted, vea, yo voy a comparar el elegí, ¿con quién lo voy a comparar? Con el electail. Ahora, este llamado de massLink de electail, ¿qué va a devolver? Un valor. Yo no sé cuál es, pero va a devolver un valor. Esto me devuelve un valor, que es el máximo de la cola. Ahora, ¿qué pasa si el máximo de la cola es mayor que la cabeza? Pues devuelvo el máximo de la cola. Y ahora, si la cabeza es mayor que el máximo de la cola, ¿qué devuelvo? La cabeza. ¿Ya? Eso es. Miren que no es tan difícil. Ahora, cuando ustedes tengan programas iterativos, que es el caso cuando ustedes tienen recursión de cola. Eso, o sea, lo que yo esperaría en el primer punto es la argumentación
sobre la proceso iterativo que se va a generar. Entonces el proceso iterativo, muchachos, responde a estados. El estado lo domina el acumulador. ¿Cómo así que lo domina el acumulador? ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo recursión de cola? A medida que lo voy llamando. El acumulador va a acumular. Lo que ustedes tienen que evidenciar es que el acumulador va a iniciar en su estado inicial, que es el caso base. Y al final, el acumulador tiene que dar ¿qué? Pues la respuesta. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Recuerden que una cosa es un proceso recursivo. Ese proceso recursivo, si ustedes hacen exactamente las torres, yo esperaría verlo en torres de Hanoi, ¿sí? Ahora, si lo quieren hacer con recursión de cola en torres de Hanoi, pues se puede también, sino que pues el acumulador es un poco más grande. O sea, el acumulador pues puede tener problemas de memoria. Pues no lo recomiendo, pero pues igual es válida la solución. Ahora, ¿qué esperaría yo en la argumentación del máximo y el mínimo que ustedes van a hacer en la primera parte? Son estrictamente recursiones de cola, es decir, que son procesos ¿qué? Iterativos, ¿cierto? Hacer procesos iterativos, entonces por estados. Entonces, muchachos, el factorial iterativo, lo ven acá, ¿no? Él tiene un estado inicial, ¿sí? Miren, tiene el i, tiene el n que es el, aunque este sobra, ¿no? Aunque en este diseño sobra, realmente el n sobra. Acá. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Si tenemos el factorial de 1, aquí, esperen, yo miro una cosa. Ah, ya. Bueno, tenemos un estado que está dominado por la tripleta I, N y AC. ¿El estado inicial cuál es? 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Cuando N es 0, va a dar, ¿qué va a volver? 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora sí. INAC es final si es mayor que N. Que es lo mismo si es igual a N más 1. Entonces el estado inicial, el estado final, muchachos, ¿qué debería de pasar? Y NAC pues va a ser que si N es menor o igual que N menos 1 y AC es igual a I menos 1 factorial, va a transformarlo a ¿qué? Entonces INAC, ¿cuál es la transformación? ¿Qué le pasa al I? El IC, miren, incrementa. ¿Qué le pasa al N? Nada. ¿Y qué le pasa al acumulador? Se multiplica por I. Esa es la transformación de estados. ¿Sí? Y ahora, hay que demostrar si el estado inicial, bueno, es hasta la invariante de ciclo. Qué pena. La invariante de ciclo, bueno, esta es la transformación de estados. La invariante de ciclo es el valor que va a cumplir a C cada vez que itera. Si ustedes ven, el valor de el acumulador siempre va a ser I menos 1 factorial. ¿Por qué? Pillen acá, en caso de que inicialmente, muchachos, inicialmente, por ejemplo, I en ese, vamos a ver acá si lo puedo explicar bien, I menos 1 factorial, ya, miren el valor de I acá, ¿cierto? Es 1, pero este factorial, ¿cuál es? El factorial de 0. En la siguiente iteración, ¿por quién se multiplica a C? Por el valor de I. ¿Cuánto vale I? 1. ¿Lo ven? Entonces el siguiente llamado va a ser 2, N y 1. ¿Por qué 1? Porque pues cogimos el 1 que es el caso base y lo multiplicamos por 1. ¿Me siguen ahí? Para obtener 1 factorial. Ahora bien, tenemos el llamado de 2. ¿Y cuál es el valor del acumulador en ese momento? 1. En el siguiente llamado, ¿cómo va a quedar? ¿Qué pasa con I? Se incrementa en 1, ¿va a quedar? 3. ¿Y qué pasa con el factorial, con el acumulador? Pues va a ser 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. Tenemos el siguiente llamado a tener 3n y 2. Y 2 es 2 factorial. Ahora, siguiente llamado. ¿Qué le pasa ahí? Incrementa en 1, entonces queda 4. El n queda igual. ¿Y qué le pasa ahora al acumulador? Se multiplica por 3. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Entonces vamos a tener factorial 4, n y 6. Pero 6 es el factorial de quién? De 3. Y eso por eso es la invariante de ciclo.
La invariante de ciclo es lo que toma el acumulador en un momento dado el valor de I. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen ahí, muchachos? Entonces, hay que preguntar sobre la invariante de ciclo. ¿La invariante de ciclo cumple el estado inicial? Vamos a ver. ¿El estado inicial cuál es? 1,n menos 1,1. ¿Cuánto haría darme eso? 0 factorial. ¿Cuánto es 0 factorial? 1. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. ¿Y cuánto es 0 factorial? 1. ¿Sí lo pillan ahí? Devuelve 1. Ahora, vamos a verificar, muchachos, que la transformación de estados cumpla la invariante de ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la respuesta. Miren la transformación de estados. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esta es la transformación de estados. Y miren la invariante de ciclo. ¿Qué pasa si ahí le incrementó 1? Pues va a dar AC igual a ¿quién? A I factorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pues I es igual a I más 1, pues va a quedar I más 1 menos 1, pues va a dar I. ¿Y cuánto va a ser? AC es igual a I factorial. Ese es el resultado cambiando I. Ahora, por multiplicación, ¿cómo es la transformación de estados? Le dice multiplique I por AC, ¿cierto? Pero AC ¿cuánto vale? I menos 1, pillen acá. La transformación de estados de esto, la transformación de estados es I, N y AC. ¿Qué le pasa a I? ¿Y qué pasa con AC? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la invariante de ciclo me dice que AC es igual a ¿quién? A I menos 1 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí tenemos dos puntos. I, N y AC. El primer punto es coja I y reemplácelo por I más 1, que es lo que están viendo acá. ¿Qué pasa aquí? Pues va a dar I más 1 menos 1 factorial. ¿Cuánto es eso? I factorial. Y ahora el segundo caso dice AC multiplíquelo por I. ¿Qué es lo que le están diciendo aquí? ¿Qué va a pasar entonces con esta fórmula? Pues va a dar I por ¿quién? Por I menos 1 factorial. ¿Y a qué es igual esto? A I factorial. Y estos dos quedan iguales. ¿Lo pillan ahí? Con eso garantizo de que esos llamados del proceso iterativo paulatinamente me llevan hasta el factorial. ¿Estamos ahí? Bueno, luego de esto, pues miren acá, es lo que yo estoy explicando acá. ¿Ya quedó un poco más claro? Bueno, aquí está el del máximo de una lista, pero el máximo pero como proceso iterativo. Y acá pues también lo explica. De aquí lo leen y ahí está. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Esa es la parte de corrección. Eso es una habilidad pues de discreta azul. Entonces sencillamente la estoy desempolvando. ¿Listo? La corrección de programas. Es bien inducción matemática. ¿Preguntas ahí, muchachos? Recuerden pues que eso es para el 16 de septiembre. ¿Todo está bien? ¿Cómo? ¿Qué pasó? El aire acondicionado no está prendido. Pero la pregunta es si quedó claro lo del informe de corrección. Tengo que hacer una pequeña corrección en el enunciado, lo que les mencioné, que me faltó el ejemplo que se me fue. Y eso. ¿Puedo hacer una breve citación de lo que has explicado? Igual pues bueno, queda la grabación, pero lo que usted tiene que hacer, hay dos tipos de argumentación de corrección. La recursiva, paso base, paso inductivo. El paso base es comprobar el caso base, si da lo que tiene que dar, y el paso inductivo es comprobar la recursión. Si la recursión te lleva paulatinamente hacia donde quieres ir. Y el segundo, en proceso iterativo, es mirarlo a partir de los estados. ¿Y el estado quién lo domina? El acumulador. O sea, es usted ir mirando si el acumulador paulatinamente te va a llevar a donde tú quieres.
Ahora, ¿cómo compruebas eso? Lo primero, hay que determinar lo que es la tupla de los estados, o sea, las variables que se mueven en el proceso, que va a ser el acumulador. Recomiendo incluir un índice. Eso con esas dos bastaría. El n realmente sobra. Sí, el n realmente sobra. Pero bueno. Luego es determinar la invariante de ciclo. La invariante de ciclo es la relación entre I y el acumulador. Esto vamos a tomarle una foto. Entonces, hay un valor dado de I. ¿Cuál es el valor que toma el acumulador? En términos de I. Y luego sacar la transformación de estados. ¿Cómo cambian las variables a medida que tú las llamas? Ahora, ¿usted qué tiene que hacer? Comprobar la invariante con el caso inicial. La invariante le tiene que dar el valor del acumulador si usted envía el caso inicial. El caso del factorial sería enviar 0. ¿Debe volver? Y en el segundo caso es comprobar si cumple la transformación de estados. O sea, cada vez que se llama para ver si se cumple la invariante. En este caso, ¿qué se hizo? Es mirar qué pasa con el I. Hay dos cambios. El I se incrementa en 1. Modificamos en la invariante. Eso nos va a dar un valor. Y luego el acumulador cambia de alguna manera cuando usted hace el llamado. En este caso, ¿qué pasa con el acumulador? Se multiplica por I. Como la invariante de ciclo que encontramos fue el acumulador es igual a I menos 1 factorial, ¿qué pasa si usted I lo incrementa en 1? Pues va a dar I factorial. Y en otro caso, ¿cómo cambia el acumulador cuando usted lo llama? Pues sería I por el acumulador. ¿Cuánto es el acumulador? I menos 1 factorial. I por I menos 1 factorial, ¿cuánto da? I factorial. Entonces, I factorial es correcto. Y luego verificarlo con el estado final. ¿Cuál es el último valor que toma I? ¿Cuál es el último? Voy a modificar esto un poquito para mejorar un poco la sintaxis, ahora me di cuenta. ¿Qué pasa con el estado final? El estado final, ¿cuál es? Sería n más 1, ¿cierto? Coma, n, el último valor que toma I es n más 1. Y vamos a poner aquí el acumulador. ¿Listo? Este es el estado final. ¿Cuál es la invariante de ciclo? La invariante de ciclo es que se cumple que el acumulador es siempre I menos 1 factorial. Ahora, ¿qué pasa? Reemplazo I por I lo cambio por n más 1. ¿Cuánto me da? N más 1 menos 1 factorial. ¿Cuánto me va a dar así? N factorial. ¿Cuál es la salida que espero? N factorial. Ahí está. Voy a organizarlo un poco mejor. Ya me estoy dando cuenta acá. Voy a organizarlo un poco mejor y se lo vuelvo a subir. Listo. Entonces, ahí está. Pero quiero que hagan este proceso. Lo piensen un poquito. ChatGPT eso no lo hace tan bien. ¿Sí? Es lo que hay que pensar un poquito. O sea, más o menos les da una idea, pero no lo hace tan bien. ¿Sí? Entonces ahí que lo tengan presente. Yo recomendaría que usaran LaTeX para la escritura del informe, pero güey, es tu problema. Sino que el editor de ecuaciones de Word es un poquito cansón. Pero les voy a pedir notación matemática. ¿Sí? Ahí está. Ese es el taller. Pueden hacerse entre grupos de 3 personas. Les ruego por favor al compañero o compañera pues que no vino o que está un poco distraído o distraída, que por favor hagan clic en elección del taller 1 y ahí se organizan en los grupos. ¿Sí? Creo que aquí sí van a necesitar las 3 personas porque para una sola persona hacer todo ese proceso pues le va a tomar tiempo. ¿Sí? Entonces ahí está, pues yo habilité los grupos y es un must be, tienen que estar registrados porque si no el campus no les deja entregar el taller. Sencillamente, no lo permite. Si no les permite. Entonces se organizan en grupos y ya. ¿Preguntan, muchachos? ¿Todo está bien? ¿Sí entendieron la lógica del taller? Bien, les he puesto pues a pensar un poquito más acá y a desempolvar los viejitos. ¿Sí? Bueno, muchachos, son las 47.